Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del universo fan de Can Yaman. Agárrense fuerte a sus asientos porque la información que les traigo es explosiva. Así es, como ya habrán visto en el título, la pregunta que ronda en la cabeza de todos los fans de Can Yaman desde hace horas es: ¿Can Yaman será papá? La pregunta del millón. Y lo mejor de todo, es que vamos a intentar descifrar este misterio juntos. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las fotos, los gestos y todo, para llegar a una conclusión, o al menos, para tener una idea más clara de lo que está pasando. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, les pido un favor enorme. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas novedades del mundo del famoseo. Es que ustedes son lo más. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. La noticia de que Can Yaman podría ser papá ha corrido como la pólvora por internet. Desde el momento en que ciertos medios comenzaron a insinuarlo, las redes sociales han estallado. Hashtags, comentarios, memes, un verdadero caos. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Hay algo de verdad detrás de este rumor, o es simplemente una invención más de la prensa rosa? Bien, la chispa que encendió este fuego fue una serie de avistamientos de Can Yaman con una misteriosa mujer. En principio, nadie le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, Can Yaman es un hombre soltero, guapo y exitoso, es normal que se le vea acompañado. Sin embargo, algunos paparazzi astutos con ojo de lince, mi gente, notaron un detalle que no pasó desapercibido: la mujer en cuestión parecía tener un ligero vientre abultado. Un vientre que, según los expertos en anatomía del chisme, no se debía a un plato de pasta de más. ¡Bum! La bomba explotó. Las fotos de Can Yaman y esta mujer, tomadas desde diferentes ángulos, algunos casi dignos de un espía, comenzaron a circular por todas partes. Y claro, la imaginación de los fans y de la prensa se disparó. ¿Podría ser posible? ¿Está Can Yaman a punto de convertirse en padre? La pregunta era inevitable. Y no solo inevitable, sino también adictiva. Porque a quién no le gusta un buen drama de farándula. Pero ¿quién es esta misteriosa mujer? Esa es la otra gran pregunta. Por supuesto, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos apuntan a una antigua novia, con la que Can Yaman podría haber retomado el contacto. Un reencuentro digno de una película romántica. Otros, más osados, sugieren que podría tratarse de una admiradora secreta que, bueno, digamos que la admiración fue más allá. Un flechazo digno de Cupido. E incluso hay quienes creen que todo es una elaborada estrategia de marketing. Las posibilidades son infinitas. Y cada una más jugosa que la anterior. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Ni Can Yaman ni su representante han emitido ningún comunicado al respecto. Y eso, como sabemos, alimenta aún más la especulación. El silencio en estos casos puede interpretarse de muchas maneras. ¿Será que están esperando el momento adecuado para dar la noticia? ¿O simplemente están negando los rumores para proteger su privacidad? ¿O tal vez están negociando la exclusiva con alguna revista del corazón? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, ha intentado mantener su intimidad lo más alejada posible del foco mediático. Por eso, no sería de extrañar que, de ser cierto el rumor, esté tratando de manejar la situación con la mayor discreción posible. Un auténtico ninja de la privacidad. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿quién es la madre? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Como les decía, los nombres que se barajan son variados. Desde exnovias conocidas hasta perfectas desconocidas. Algunos medios incluso han desempolvado viejos romances del actor, desenterrando fantasmas del pasado, buscando a la candidata perfecta para ser la madre de su hijo. Una auténtica búsqueda del tesoro amoroso. Uno de los nombres que más suena es el de Diletta Leotta, su expareja. Recordemos que Can Yaman y Diletta Leotta tuvieron una relación muy mediática hace algunos años. Fue un romance apasionado y lleno de altibajos que finalmente terminó de forma abrupta.
Muchos fans pensaron que eran la pareja perfecta y les dolió mucho su ruptura. Un culebrón digno de las mejores telenovelas. Por eso, la idea de que Diletta podría ser la madre del hijo de Can Yaman ha despertado la ilusión de muchos. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna prueba a que confirme esta teoría. Diletta, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ni siquiera un simple sin comentarios. ¡Qué misterio! Otro nombre que ha salido a la luz es el de una modelo italiana llamada Francesca. Al parecer, Can Yaman y Francesca fueron vistos juntos en varias ocasiones hace algunos meses. Algunos testigos aseguran que se les veía muy cercanos y cariñosos. Dicen que había chispas entre ellos. Sin embargo, esta relación nunca se confirmó oficialmente. Un romance fugaz como el verano. Y al igual que en el caso de Diletta, no hay ninguna evidencia de que Francesca sea la misteriosa mujer embarazada. Así que tachamos otro nombre de la lista. Pero la verdad es que la identidad de la madre sigue siendo un misterio. Podría ser cualquiera. Podría ser una persona famosa, una persona anónima, una amiga, una conocida, las posibilidades son infinitas. Lo único que podemos hacer es esperar a que Can Yaman o su representante hagan una declaración oficial. O a que la barriguita de la misteriosa mujer hable por sí sola. Hasta entonces tendremos que conformarnos con especular y analizar las pistas que vayan surgiendo. Como auténticos detectives del corazón. Ahora, vamos a ser realistas. Existe la posibilidad de que todo esto sea una gran cortina de humo. Es decir, que no haya ningún bebé en camino y que la prensa esté inventando todo para generar polémica y aumentar las ventas. En el mundo del espectáculo, esto es más común de lo que pensamos. Los rumores, las falsas noticias y las estrategias de marketing engañosas están a la orden del día. Un circo mediático en toda regla. Por eso es importante tomar toda esta información con pinzas. No creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Y sobre todo, respetar la privacidad de Can Yaman y de todas las personas involucradas. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión muy personal y delicada. No olvidemos que detrás de la fama hay personas. Pero seamos honestos, la idea de que Can Yaman podría ser papá es emocionante. Imaginen lo guapo que sería el bebé. Sería una mezcla perfecta de genes turcos e italianos. Un bombón de pura cepa. Además, sería interesante ver a Can Yaman en su faceta de padre. Estoy segura de que sería un padre cariñoso y dedicado. Un padrazo en toda regla. En fin, mi gente, el misterio de Can Yaman y su posible paternidad sigue abierto. No sabemos si es verdad o no, ni quién es la madre. Pero lo que sí sabemos es que este rumor ha generado una gran expectación y ha mantenido a los fans en vilo. Y a mí también, por supuesto. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados al minuto. Así que no se despeguen del canal. Porque aquí les contamos todo, todito, todo. Pero la cosa no queda ahí. Además de las especulaciones sobre la identidad de la madre, también han surgido interrogantes sobre el futuro de la carrera de Can Yaman. ¿Cómo afectaría la paternidad a sus proyectos profesionales? ¿Se tomaría un tiempo libre para dedicarse al bebé? ¿O seguiría trabajando a todo ritmo? Un dilema digno de un Shakespeare. Algunos expertos en el mundo del espectáculo creen que la paternidad podría impulsar aún más la popularidad de Can Yaman. Lo mostraría como un hombre más cercano y humano, lo que atraería a un público aún mayor. Un golpe maestro de relaciones públicas. Otros, sin embargo, temen que la paternidad pueda restarle atractivo a su imagen de galán soltero y codiciado. Un arma de doble filo. Lo que está claro es que la noticia de la posible paternidad de Can Yaman ha generado un gran revuelo mediático. Y que, pase lo que pase, su vida nunca volverá a ser la misma. Un antes y un después marcado por el pañal y el biberón. Y ahora, para añadir más leña al fuego, les cuento que algunos fans han comenzado a investigar el historial amoroso de Can Yaman en busca de pistas. Han rastreado sus redes sociales, han analizado sus entrevistas y han rebuscado en los archivos de la prensa rosa. Un trabajo de investigación digno del FBI. Han encontrado fotos de Can Yaman con diferentes mujeres, han recopilado testimonios de amigos y conocidos y han elaborado teorías sobre sus posibles romances secretos. Un auténtico culebrón detectivesco.
Pero hasta el momento no han encontrado ninguna prueba concluyente que revele la identidad de la madre. El misterio sigue sin resolverse. Lo que sí han descubierto es que Can Yaman es un hombre muy atractivo y que ha tenido muchas relaciones sentimentales a lo largo de su vida. Un Don Juan en toda regla. Pero al parecer, ninguna de esas relaciones ha sido lo suficientemente seria como para llevarlo al altar. Hasta ahora. Y hablando de altares, algunos fans han comenzado a soñar con una posible boda entre Can Yaman y la madre de su hijo. Una boda de cuento de hadas. Se imaginan a Can Yaman vestido de blanco, caminando hacia el altar del brazo de su hijo. Un momento épico. Pero por ahora, todo esto son solo sueños y fantasías. La realidad podría ser muy diferente. En fin, mi gente, el misterio de Can Yaman y su posible paternidad sigue siendo un enigma. Pero lo que está claro es que este rumor ha generado una gran expectación y ha mantenido a los fans en vilo. Y a mí también, por supuesto. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados al minuto. Así que no se despeguen del canal. Porque aquí les contamos todo, todito, todo. Y recuerden, lo importante es mantener la calma y disfrutar del chisme. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Hoy hemos intentado desentrañar el misterio de la posible paternidad de Can Yaman, analizando los rumores, las fotos y las teorías que circulan por Internet. Hemos visto que la identidad de la madre sigue siendo un enigma y que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Pero como siempre seguiremos investigando y les mantendremos informados de cualquier novedad. Porque aquí no nos rendimos hasta encontrar la verdad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman será papá? ¿Quién creen que es la madre? Me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir sus teorías más descabelladas. Aquí no juzgamos a nadie. Y para terminar, les hago un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden sonreír. Ciao. Y recuerden, la vida es un chisme.